Aparte del cáncer de piel, el cáncer de mama es el cáncer más común entre las mujeres en los Estados Unidos y representa alrededor del 30% de todos los diagnósticos nuevos. Cada año, casi 60,000 mujeres en los Estados Unidos son diagnosticadas con carcinoma ductal in situ y hay más de 300,000 nuevos casos de cáncer de mama invasivo. Los hombres también se ven afectados por el cáncer de mama, con casi 3,000 hombres en los Estados Unidos diagnosticados con cáncer de mama invasivo cada año. Para entender si las tasas de cáncer de mama están cambiando con el tiempo, es importante comparar las tasas de incidencia y no solo los números de nuevos casos. Una tasa de incidencia nos indica cuántas personas de una población determinada serán diagnosticadas con cáncer de mama en un periodo de tiempo. En general, se escribe como el número de casos en una población de 100,000 personas por año. Aunque aumente el número de nuevos casos, no siempre significa que las tasas de incidencia también aumenten. A medida que crezca la población de los Estados Unidos, también esperamos que el número de nuevos casos aumente con el tiempo, simplemente porque hay más personas. La gente en los Estados Unidos también está viviendo más tiempo. Dado que la edad avanzada está relacionada con un mayor riesgo de cáncer de mama, tener más adultos mayores significa que podemos esperar ver más cánceres de mama con el tiempo. Para comprender mejor las tasas actuales de cáncer de mama, es útil mirar hacia atrás en los años 80 y 90. En ese periodo, aumentaron las tasas de incidencia de cáncer de mama, principalmente porque más personas se realizaban mamografías de detección. Entre 1999 y 2004, estas tasas disminuyeron, probablemente debido a que menos mujeres usaron terapia hormonal para la menopausia después de que se relacionó con un mayor riesgo de cáncer de mama. Desde mediados de la década del 2000, las tasas generales de incidencia aumentaron alrededor de un 1% por año, pero no son exactamente las mismas en todos los grupos de edad. Por ejemplo, en mujeres de 50 años o más, las tasas de cáncer de mama invasivo aumentaron menos del 1% por año. En mujeres menores de 50 años, el aumento fue ligeramente superior, un poco más del 1% por año. Las tasas de cáncer de mama en los Estados Unidos también varían según la raza y la etnia. Las mujeres blancas y negras suelen tener la mayor incidencia general, seguidas por las mujeres indias americanas y nativas de Alaska, las asiáticas americanas, las mujeres nativas de Hawái e isleñas del Pacífico, y las mujeres hispanas y latinas. Aunque las tasas de incidencia son más altas para las mujeres blancas en la mayoría de los grupos de edad, las mujeres negras tienen más probabilidades de ser diagnosticadas antes de los 40 años. Susan G. Komen tiene información en español para ayudarle a aprender sobre las estadísticas del cáncer de mama. Por favor, visite la página de recursos educativos de la sección Komen en español de komen.org. Allí encontrará información sobre el cáncer de mama en poblaciones específicas.